Amados hermanos, la lectura de hoy en Mateo 15, 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. La porción que nos ocupa comienza con la frase saliendo Jesús de allí. ¿De allí? ¿De dónde? Jesús estaba en el pueblo pesquero de Genesaret, en la orilla norte del mar de Galilea, y multitudes ya se congregaban alrededor suyo, en donde quiera que fuese. Algunos simplemente buscaban conocer a este hombre tan famoso. Otros necesitaban ser sanados, y otros lo buscaban sinceramente porque querían aprender de su incomparable sabiduría. Aunque también habían algunos que lo buscaban para tenderle trampas e intentar hacerlo caer. Este era el caso de muchos fariseos. Pero Jesús, ya estando al norte de Israel, decide irse aún más al norte, cruzando la frontera de Israel a los territorios que, antes de los romanos, pertenecían al imperio fenicio, imperio que es conocido en el Antiguo Testamento como los filisteos. Continuamos. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. La ciudad portuaria de Tiro era muy conocida en los tiempos antiguo testamentarios como lugar de gran riqueza y poder. La princesa Jezabel, malvada esposa del infame rey Acab, era hija del rey de Tiro en la época de Elías. Tiro era una de las ciudades principales del antiguo imperio fenicio, un imperio que amasó su riqueza gracias al comercio marítimo y la tecnología. Sidón, más bien, era la región donde se encontraba la ciudad de Tiro, junto a otros pueblos que eran descendientes de los cananeos de la época de Josué y de Moisés. Los sidonios, también conocidos como filisteos, afligieron reiteradas veces a los israelitas en el tiempo de los jueces y siempre fueron una amenaza para el pueblo de Israel hasta la llegada de los romanos. Llegó el imperio de los césares y sometió a los sidonios con todo su poder. Tiro cayó y los romanos llamaron a toda esa región la provincia de Siria. Poco después, Jerusalén y toda la región de los hebreos también fue sometida al dominio de los romanos e, irónicamente, esto produjo paz entre Sidón e Israel. Ahora ambos tenían un enemigo común, el aparentemente invencible imperio romano. Versículo 22. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David. Recordemos que esta no era una mujer judía. ¿Cómo es entonces que lo llama Señor? Decir Señor en aquella época no es como decir el señor Pacheco en nuestra época. Hoy decirle Señor a un hombre adulto es simplemente una cuestión de cortesía. Pero en la época de Jesús, llamar Señor a alguien es reconocerle gran autoridad sobre uno mismo. Cuando esta mujer le dijo Señor a Jesús, le estaba reconociendo como su superior. Esto implicaba que ella obedecería lo que él le pidiera. Hijo de David. ¿Cómo es que una mujer extranjera conoce las profecías del Mesías? No solo le dice Señor, sino que también declara que es aquel bondadoso rey que había de venir. Sucede que, desde la llegada de los romanos, la dura enemistad entre Sidón e Israel menguó, y especialmente en las ciudades fronterizas habían muchos habitantes de ambos pueblos. Si Jesús salió de las fronteras de Israel, no fue para visitar a los extranjeros, sino para hacer su obra entre los muchos hebreos que vivían fuera de las fronteras de Israel. El ministerio de Jesús debía comenzar con su pueblo escogido, y en manos de su pueblo escogido era que él debía morir, de modo que en su resurrección las buenas nuevas de eterna salvación no sean solo para Israel, sino para todas las naciones de la tierra.
Recordemos que fue el mismo Jesús quien luego de su resurrección y frente a todos sus discípulos dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es Hechos 1:8. Y poco antes de desaparecer entre las nubes agregó: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esto es Marcos 16:15. Aquí comenzaría el tiempo de los gentiles, pero hasta que eso suceda, el ministerio de Jesús tenía que concentrarse en los hijos de Israel. Pero entonces, esta extranjera se postra desesperadamente ante Jesús y le dice: ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué hacer? Aún no era el tiempo de servir a los gentiles, entonces Jesús se mantuvo en silencio. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Pero ella insistía desesperada, buscando la ayuda de Jesús, quien era su única esperanza. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Maestro, despídela, pues da voces tras nosotros. Jesús no la había rechazado, pero tampoco le había ayudado. Solo estaba guardando silencio y esperando. Versículo 24. Él, respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aún no era el tiempo de los gentiles, pero Jesús por fin había dado una respuesta. Ella sabía que ahora podía acercarse y exponer su caso. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Por segunda vez ella le llama Señor. Ella, sin ser judía, por lo tanto, sin ser heredera de la promesa, estaba entregando su vida a los pies de Jesús, en la humilde confianza de que la bondad del Cristo prometido podía romper aún las fronteras de la sangre, y ella pudiera ser bendecida por el Señor aún fuera del tiempo y el lugar. Versículo 26. Respondió él y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Para Jesús no existen las sorpresas. Él ya sabía lo que sucedería. Él conocía la inmensa fe de esta mujer y sabía muy bien que su hija sería sanada. Pero necesitaba que los discípulos, todos judíos, vieran lo grande que podía llegar a ser la fe de los que no eran judíos y cómo el poder y la misericordia de Dios trascienden límites y fronteras. Acerca de esa frase tan dura que recibió esta mujer, echarlo a los perrillos, es importante mencionar que los judíos no acostumbraban tener perritos. Los gentiles sí, por eso los judíos solían llamar a los gentiles cachorros, perrillos, por su gusto por mantener perritos. Jesús estaba acentuando la cualidad de extranjera de esta mujer y dejando claro que él no había venido por ella. Aún no era el tiempo. Pero ella, muy inteligentemente, recurre a la misma figura de los cachorritos, o sea, perrillos, para recordarle a todos alrededor que aún estos, los perritos, comen de lo que los hijos desperdician, las migajas. De modo que aún sin ser hijos, pueden ser también bendecidos por la misma mesa. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Por tercera vez, esta mujer le declara su Señor e incluso con una humildad avasalladora indica que ella, aún sin ser hija, puede pertenecer a la casa del amo y ser bendecida por él. Puede que ella no sea hija de Israel, pero también ha sido creada por Dios. Los discípulos alrededor debieron quedarse boquiabiertos. Difícilmente habrían encontrado una fe tan grande y tanta humildad en una hija de Israel. Pero esta extranjera, contra viento y marea, mantuvo su fe. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Jesús recompensó la fe de esta mujer ejemplar. Su petición fue respondida y su familia fue bendecida. Si hay algo que realmente agrada a Dios, es esta sublime combinación de humildad y fe. Amados, hoy el Señor tuvo muchas cosas para darnos y hemos aprendido de la fe y humildad de esta mujer ejemplar. Pero permítanme agregarles algo más. Aunque nosotros ya no somos extranjeros, sino hijos, debemos aprender de esta maravillosa mujer su perseverancia. Ella se acercó al Señor y aunque al comienzo Él no le respondía, ella no se rindió.
y cuando él respondió parecía que su respuesta era negativa, pero ella no se rindió. Finalmente, Dios le concedió lo que ella tanto necesitaba en favor de su familia. Cuando nosotros nos acerquemos a Dios en oración, tengamos también esta perseverancia que ella tuvo hasta que obtuvo la respuesta definitiva. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.